Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo sacar las vistas en nuestro patrón, cómo cortarlas en tela y cómo rematar nuestra prenda para terminarla. Vamos a coger nuestro patrón base, el que utilizamos para cortar nuestro cuerpo, y vamos a marcar las vistas del escote. Para ello hacemos lo mismo que en la falda. Aquí no pueden ser 5 centímetros porque serían demasiado anchas y al final os quedaría por dentro demasiada tela. Entonces vamos a hacer 2 centímetros desde la línea de patrón normal, 3 si lo medís desde la costura. Yo voy a hacerlo a ojo, a media escala. Los 2 centímetros serían ahí. Al ir en curva os recomiendo que lo vayáis midiendo en varias partes, no solo al empezar y al acabar, porque la curva puede cambiar a la hora de colocarla. Entonces, si marcáis otros 2 puntos más, la tendréis más exacta. Por ejemplo, ahí. Suele cambiar más en la sisa que en los escotes, pero bueno. Yo la tengo que hacer en 2 partes, a vosotros se supone que os sale en una. Esta regla es más complicada, vosotros utilizad siempre la que os recomiendo yo a la hora de hacer los escotes o la más parecida que tengáis. Nuestra vista real, lo que vamos a ver sería esto. Tendríamos el centímetro de costura esta parte, el centímetro de costura en el hombro y habría que dejar otro centímetro aquí. Es decir, cuando medís 2 y aprovecháis y medís uno más para el centímetro de costura. Esto realmente va a ir por dentro. Es como cuando hacemos un bajo que doblamos una vez y después otra y se queda rematado hacia adentro. Salvo que alguna de casualidad tenga una remalladora, que entonces no haría falta porque simplemente remalla y se pone. Pero yo os aconsejo que dejéis otro para que os quede lo más limpio posible. Voy a hacerlo a ojo, vosotras tendríais que medirlo. Esta sería nuestra costura. Tendríamos nuestra vista, que es esta, costura de hombro, costura de dentro y costura de fuera. En el trasero haríamos lo mismo. Vosotros con la regla, yo lo hago a ojo, ¿vale? Haríamos una línea a 2 centímetros y otra línea a 1. La vista se saca lo último porque si tuvisteis que hacer algún tipo de modificación en el escote o en el hombro, ya la habríais pasado ya al patrón y la vista se sacaría de lo nuevo, ¿vale? Es una tontería sacar la vista antes y después hay que hacer correcciones, vais a tener que repetir la vista. Entonces la dejamos para el final por eso. Una vez lo tenemos así, calcamos. Calcamos por la línea de la costura de fuera, por la línea de la costura de dentro, por la costura del hombro y por la costura del centro. Aquí nos acordamos que iría el lomo, o si lo habéis hecho al revés, el trasero iría al lomo y el delantero iría normal. Voy a calcarlo y seguimos con el vídeo. Una vez tenemos las vistas calcadas, vamos a marcar bien lo que es el centro y lo que es el hombro. A veces puede dar lugar a confusiones porque las curvas son bastante parecidas. Por ejemplo, en el delantero, veis que puede ser así o podría ser así si lo tenéis muy redondo. Depende mucho de vuestras medidas. Suele pasar también en la sisa, que a veces no sabemos bien, la curva suele estar más abajo, pero si por lo que sea la tenemos que abrir mucho y es prácticamente un círculo, puede pasar que nos confundamos. Entonces, escribiríamos dónde está el hombro y en el centro pondríamos el centro del delantero, por ejemplo, que es este, e indicamos el lomo. Aquí no me cabe, a vosotros os cabría porque en realidad estáis trabajando con una vista de este tamaño. Y aquí sería el hombro y la vista del trasero, que sería el centro trasero. Aunque solo veáis las líneas de fuera, esto ya tiene costura. Este sería al lomo y el resto tiene todo costura. Ya lo calqué
por las líneas de fuera. Si por lo que sea os causa conflicto, marcaríais también las otras sin problema. Esto realmente sería así. Y aquí sería todo porque lleva costura en el centro. La que haya dejado costura en el delantero dejaría aquí y aquí no. Vamos a recortarlas y nos vamos a la tela. En cuanto las tengamos cortadas, nos vamos a la tela. Recordad que cortamos siempre derecho con derecho. Vale, una cosa que no os acabo de decir de las vistas es que tenéis que hacerlas con las curvas. Aunque a mano alzada las calquéis, por ejemplo, si el papel no traspasa, podéis utilizar una ventana. Al entrar la luz de fuera se ve muy bien y podéis calcarlo más fácilmente. Pero después hay que hacerlos con las curvas de verdad. Si lo hacéis a mano alzada, puede pasar que se muevan las medidas y al final no queda exacto. Cogeríamos nuestro delantero y el centro lo pondríamos al lomo. Lo sujetaríais bien para que no se os moviese. Yo no puedo sujetar mucho mejor al ser tan pequeñino. Ahí. Y el trasero, pues utilizáis el centro al hilo, ¿vale? Es importante que respetéis el hilo porque a lo mejor si lo ponéis así, luego a la hora de coser tiene más vías que la prenda, os empieza a ceder y hay una parte más grande que otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Intentamos respetar lo máximo posible el hilo. Si no tenéis por lo que sea suficiente tejido, intentad colocarlo a la contra, porque así se respeta también el hilo. En el momento que lo ponemos en diagonal, nos coge bies y eso ya nos crea más conflicto. Entonces lo colocamos al hilo. Y lo cortamos todo alrededor. No sé si os lo dije en la prenda, pero ya que estoy os lo repito. Yo siempre suelo cortar con el papel a la derecha de la tela. ¿Por qué? Porque estáis viendo que yo aquí veo por dónde corta. Si lo pongo de esta manera no veo la cuchilla de la tijera y suele quedaros unos milímetros. Creo que lo dije a la hora de cortar la falda, pero por si acaso aquí veis que yo veo la de arriba y veo la de abajo. Entonces no tengo ningún problema porque sé por dónde está cortando. Cada uno tendrá su manía. Hay gente que lo hace al revés, no pasa nada. Yo es recomendación mía porque realmente veis que estoy yendo justo al ras. Pero cada uno lo que quiera. Voy a cortar y os indico cómo coser. Una vez lo tenemos cortado, tenemos que tener 3 piezas. La que vaya al lomo, que para mí es el delantero, y las 2 que van con costura. Para colocarlos utilizamos los hombros, derecho con derecho y derecho con derecho. Colocaríamos que nos coincida en el escote, el centímetro, ¿vale? Si sobra que sea por aquí, porque nosotros realmente donde nos interesa que ajuste es en el escote de nuestra prenda. Así que empezaríamos a coser por ahí y hasta donde llegue. Puede pasar que al hacer la curva del trasero se desvíe un poco y no nos coincida, por eso os lo comento. Pero bueno, más o menos sí que cuadra. Y la otra sería aquí, siempre derecho con derecho, ajustáis el escote y tenemos 1 centímetro de costura o cada uno el que tenga, ¿vale? Recordad que tiene que ser el mismo que en la prenda. En el hombro, si dejáis 1,5, aquí tiene que haber también los 1,5 y tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de coser. Así que vamos a coser esas 2 costuras y vemos cómo se coloca en el cuerpo. Una vez tenemos las 2 costuras cosidas, nos iríamos a nuestro cuerpo. Vale, aquí abrí en pico, con lo cual no me va a coincidir, pero bueno, para que veáis cómo sería, simplemente utilizamos el derecho hacia adentro, como siempre, derecho con derecho. Abriríamos la costura, yo no la puedo abrir porque es muy pequeña, vosotros abrís. Y colocaríamos primero
costura con costura, para casarla exactamente igual que hicimos en la vista de la falda. Para que no se os cierre, os recomiendo lo mismo, que pongáis un alfiler sujetando una parte de la costura y un alfiler sujetando la otra. A vosotros os coincidiría hasta el final. Yo es que fue cuando corté para enseñaros cómo se corregiría y entonces ahora me falta tela. Pero a vosotros os llegaría al final porque realmente calcasteis del patrón ya corregido. Simplemente sería colocar. Yo siempre coloco en los hombros antes de ponerme a hacer el resto de adelante, que suele ser lo que un poco más de conflicto da. Casaríamos también la costura de este lado. Abierto porque si no se os van a juntar 4 capas de tela y entonces eso a la hora de dar vueltas se va a notar sí o sí. Aquí no porque es pequeño, pero en lo vuestro sí. Lo mismo, vosotros os llegaría al final. La colocaríais ahí. Si quisiese silvanar, silvanáis, si no con alfileres, aunque tengáis que poner 150, os vale. Y aquí a mí no me coincide, pero voy a coseros un cachín para enseñaros cómo se da vuelta. Voy a coser hasta aquí, que es donde me empieza ya el pico, y hasta ahí. Que así os enseño los hombros, que es la parte así un poco más problemática. Vale, pues coseríamos todo. Yo voy a coser de ahí a ahí y de ahí a ahí y continuamos, ¿vale? Una vez tenemos nuestra vista cosida, hacemos igual que en la vista de la falda. La vista y las costuras hacia arriba y vamos a pasar un pespunte todo al borde. Aquí corroboráis que os haya coincidido, si no hacéis lo mismo, levantáis un poco. Esto, al ser una forma redonda, ya tiene un poco más de dificultad que en la falda, entonces podéis plancharlo directamente hacia arriba para hacer bien la forma y después pasar el pespunte, que os va a resultar más fácil, sobre todo si tenéis alguna tela que no sea algodón, que sea así un poco más crepe, que suele resbalar un poco más. Lo tiramos hacia arriba y pasamos el pespunte de carga. Voy a hacerlo y seguimos. Una vez tenemos el pespunte hecho, doblaríamos hacia adentro. Yo siempre os aconsejo que lo planchéis por dentro porque así controláis que en ningún momento se quede hacia afuera. Plancharíamos así. Aquí es importante que planchéis porque una vez lo tenéis bien planchado, mediríais desde el borde, ¿vale? Porque a lo mejor aquí, pues sin querer doblasteis 2 milímetros y aquí 1 y entonces esta distancia cambia. Veis que yo aquí lo tengo más corto por aquí que por aquí. Entonces habría que medir, a ver que os lo acerque para que lo veáis bien. Mediríamos desde el borde la costura que dejamos. Por ejemplo, nuestra vista medía 2 centímetros. Pues desde el borde marcaríamos 2 centímetros. Yo voy a marcarlo a ojo, pero bueno, sería por ejemplo ahí. Y marcaríamos 2 todo alrededor. Hay 2, aquí 2, aquí 2 e iríais así marcando los 2 centímetros durante todo el recorrido. Porque así sabéis por dónde doblar. Es decir, nosotros ahora por la marca que tenemos meteríamos ese trocín hacia adentro. E iríamos sujetando con alfileres para que no se nos mueva. Ahí. Haríamos lo mismo en todo el recorrido. Si en algún sitio os queda un poco el pliegue, no os preocupéis, porque al ir en forma curva es normal que a veces tengáis que meter un poquitín más o un poquitín menos. Pero bueno, más o menos que llevéis siempre la misma distancia porque a la hora de coser, si coséis a máquina, por fuera se va a ver. Entonces, claro, no se puede ver una costura así. Tiene que verse siempre la misma distancia. Entonces iríamos metiendo.
Si veis que, por ejemplo, aquí metéis y se os mueve el anterior, pues vais levantando alfileres y vais poniendo. Aquí es un poco difícil porque estoy muy pequeña, pero bueno, vosotros tendréis 1 centímetro entero para meter para adentro o incluso más. Iríais poniendo así durante todo el recorrido. Y una vez tenemos esto, ahora sí tenemos 2 formas de acabar. Aquí, bueno, veis que por ejemplo aquí me queda un piquín, pues sería simplemente meter un poco más ahí y lo igualaríais al resto. Según vayáis poniendo los alfileres siguientes, pues vais a ir viendo si hace falta que mováis alguno más. Una vez lo tenemos todo sujeto, podemos hacer 2 cosas. Pasar un pespunte a máquina que vaya cerca del borde. Aquí sí que os recomiendo hilvanar, ¿vale? Porque los alfileres, si no los quitamos, la puntada se nota. Y si los quitamos, puede ser que al tirar de él saquemos un poco y ya no nos coja el dobladillo. Entonces aquí os recomiendo hilvanar. O sea, yo aquí hilvano siempre. Así que os lo recomiendo. Y pasaríamos o un pespunte a máquina por aquí, como hicimos en el bajo, o a mano. A puntada escondida cogeríamos simplemente un hilín del derecho y aquí, bueno, aquí podéis coger más y volveríais abajo. Nada, un hilín como si hiciésemos un bajo transparente. O sea, cogeríamos solo esto. Como hicimos el de la falda, que también podría ser de las 2 maneras. El del forro lo hicimos de una manera y el de la falda de otro sería así. Si cosemos a máquina, si lo tenéis bien medido a los 2 centímetros que os acabo de decir, no tendríais ningún problema en coser por aquí y sería preferible porque la canilla puede dar problemas. Yo siempre lo coso así. Como lo tenéis medido, ponéis la marquina del 2 y bueno, normalmente también vais así haciendo con la uña y vais viendo dónde está. Entonces a la hora de pasar la aguja de la máquina veis si lo está cogiendo bien. Os recomiendo que lo hagáis por este lado porque la canilla se puede enredar y puede hacer nudos. O puede salir manchada o puede incluso saltar alguna puntadina o lo que sea. O sea, la canilla preferiblemente siempre por dentro. Si no os atrevéis, pues nada, vais por aquí y vais controlando que la canilla esté saliendo bien. Y con eso tendríamos la vista terminada. Voy a dejaroslo un poco para que me veáis ya bien. Ahora sería simplemente terminar la prenda. Si pusiésemos cremallera invisible, pues nada, aquí se cerraría de la misma manera que se cierra en la falda, que pusimos cremallera invisible. Si queréis, por ejemplo, poner algún botonín, pues simplemente este centímetro de costura iría hacia adentro. Primero siempre la vista, ¿vale? Va hacia adentro y luego va hacia adentro y veis que ya queda el piquín rematado de todas formas. Y si quisieseis poner cremallera normal, sería antes de coser, doblaríais así y la cremallera iría entre estas 2 capas. La sujetáis primero antes de coserlo a mano o a máquina y la cremallera quedaría ahí entre los 2. De todas formas, la cremallera os voy a enseñar en otro vídeo a ponerla, la normal, porque si no es entera, para que sepáis cuánto hay que poner. Si hacemos botones, el cruce no puede ser de 1 centímetro, ¿vale? Si por ejemplo lo dejasteis abierto adelante y queréis poner unos botones como si fuese una camisa, tendríais que dejar 2,5 de más. Otros 2,5 que son los que doblan y el centímetro de costura para que quede hacia adentro. Con lo cual, desde la línea del centro tendríamos que añadir 6 centímetros. Hacéis la línea en el 2,5, hacéis la línea en el 5 y ya lo tendríais. Es decir, si vosotros tenéis esta, aquí añadiríamos los 2,5 del cruce, otros 2,5 que son los que van aquí doblados y el centímetro de costura que es el que va ahí dentro. A la hora de coser esto sería así, tendríais las 3 capas, estas 2 dobladinas y nos quedaría así. Eso si lo vais a hacer con botoninos normales, ¿vale? Con cruce. Si por ejemplo ponéis los botones estos que cierran con gomina, como los típicos de los vestidos de novia, simplemente es coser los botones en uno de los lados y en el otro coser la goma. Y lo uniríais y listo. Pero bueno, normalmente es más cómodo lo otro si abrís de arriba a abajo.
Así que ya tendríamos nuestro cuerpo base entallado, terminado, porque ya lo tendríamos todo rematado, y el cierre cada uno pondría el que quisiese. Acordaros siempre que hay que abrir desde la sisa hacia abajo. Es decir, si por ejemplo queréis poner una cremallera invisible, esto lo podéis cerrar hasta la sisa y que la cremallera sea de ahí hacia abajo, porque esto os va a entrar por los hombros. A partir de ahí ya no entra porque va entallado. Entonces, hasta la sisa puede ir cosido y después abierto, siempre y cuando os entre la cabeza por arriba. Pero bueno, ahora vamos a ver en el siguiente vídeo cómo transformamos el patrón para hacer el cuerpo holgado, y ya cada uno puede elegir el cuerpo que más le guste o que más le cuadre para hacer su cuerpo, su blusa o la prenda que vosotros queráis. Y vamos a ver cómo hacer el cuello y cómo hacer los puños de camisa para que lo tengáis, para que sepáis, porque el cruce de los botones de una camisa es lo mismo que esto. Si queréis tapeta que no sea continua, ¿vale? Yo aquí os la puse continua. Esto iría siguiendo la tela, se corta todo junto. Pero si no, sería donde la vais a poner, dejáis el centímetro de costura y haríais una tapeta aparte que sería así. Por ahí sería por donde dobla, y aquí necesitáis uno de costura y aquí otro. O sea, sería en lugar de 6, aquí tendrían que ser 7. Pero bueno, eso poco a poco. Vamos primero a ver cómo hacer el holgado para que decidáis vosotros el que queréis hacer, y luego ya cómo colocar el cuellín, que yo creo que vamos a ver el cuello camisero y el cuello mao, que también se usa mucho y a lo mejor de cara al verano os resulta un poco más cómodo. Y ya los puños. Y nada, os enseño un poco lo de las tapetas, que a veces puede causar un poco de conflicto. Y así ya lo vemos y cualquier dudina ya lo vemos. Así que nada, nos vemos en la clase virtual del miércoles, y cualquier cosina estamos en contacto por el foro de trabajo.